Es viernes, esto es Noticias 22 y cerramos la semana por todo lo alto en la ciencia. Karen Rivera. Muy buenas noches, por fin viernes, y es cierto que mejor que cerrar la semana con ciencia, y esta vez hablaremos de Katya Echazarreta, la primera mujer mexicana que irá al espacio. Además, continuamos con la serie Estrés hídrico en la música. Hola, ¿cómo están? Juan Arturo Hola a todos en la música. Hoy va a estar con nosotros literalmente un músico que llegó para quedarse. Es Rafael Ancheta y tiene algunas conexiones harto interesantes en nuestro medio. Al final del noticiero. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Quédense con nosotros, los veo en un ratito. ¿Sí? Y mientras tanto, amigos del auditorio, les platico que en el Complejo Cultural Los Pinos y el Centro Cultural Kirchner de Argentina se firmaron los acuerdos para estrechar relaciones entre nuestro país y el país del sur del continente a propósito de materias culturales. Esta mañana, la Secretaría de Cultura de nuestro país y el Ministerio de Cultura de la República de Argentina firmaron un convenio de cooperación con el que buscan fortalecer el trabajo conjunto e intercambios artísticos entre dos de sus espacios culturales más importantes. Por parte de México, el Complejo Cultural Los Pinos, y del lado argentino, el Centro Cultural Kirchner. Tener estos dos recintos hermanados nos da la posibilidad de tener un espacio donde se haga enorme eco del cariño que nos tenemos, del cariño histórico que nos tenemos como países. Durante la ceremonia virtual celebrada en los dos países de manera simultánea, el embajador de Argentina en México, Carlos Tomada, recordó que ambos centros culturales tienen orígenes similares, ya que el Centro Cultural Kirchner tiene su sede en lo que antes fue el Palacio de Correos, un edificio monumental que durante años estuvo prácticamente inactivo, hasta que en 2010 iniciaron los trabajos para su recuperación y resignificación. Se transformó ese edificio, que era una obra de arte, en un interior remodelado, que es otra obra de arte, para que todos y todas puedan disfrutar del arte. Eso es el Centro Cultural Kirchner. El intercambio cultural entre espacios culturales contempla, entre otras cosas, la celebración de una semana argentina en Los Pinos y, respectivamente, una semana mexicana en el Kirchner. Próximamente, la antigua residencia presidencial en Chapultepec albergará un tributo a Quino, el célebre caricaturista creador de Mafalda. Vamos a darle un lugar al corazón de la nación argentina aquí en Los Pinos, aquí en Chapultepec, y nosotros estaremos cruzando este generoso puente para llegar con lo mejor que tenemos. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Y vaya si hay lazos que nos hermanan en las distintas disciplinas, grandes exponentes del arte y la cultura, tanto en Argentina como en México, que tienen correlación, y qué bueno que se dé esta sinergia. Y a propósito de talentos y de artistas y de nuevas generaciones, ¿qué les parece si echamos un vistazo ahora a lo que sucede en Tlaxcala con lo que respecta a educación artística? La Escuela de Arte de Tlaxcala, en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, hacen un llamado a las nuevas generaciones con habilidades artísticas a integrar la licenciatura en Artes Visuales y Artes Plásticas. Con este convenio y con esta nueva asignatura de artes visuales y artes plásticas, lo que estamos haciendo es una posibilidad para que los chicos que pasan por Tlaxcala puedan tener una licenciatura en estos temas. Estaremos abriendo esta convocatoria para 60 aspirantes, y el grupo que se va a formar en el proceso de selección de habilidades, de propuestas creativas y de conocimientos, también haber combinado, como decía, la preparatoria, será de 30. El resultado de intercambio de propuestas curriculares entre la Escuela de Arte de Tlaxcala y la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda dio como resultado un plan de estudios acorde a las necesidades de los estudiantes de esta y otras entidades de la zona, así como el uso y aplicación de nuevas tecnologías como herramientas complementarias de estudio. La malla curricular estará compuesta por las distintas técnicas que se manejan en la formación de las artes plásticas. La escuela, además de
este propósito de las producciones profesionales, también hace un importante trabajo de sensibilización y de recuperación de la memoria, no solamente histórica del Estado. Estas carreras prometen fortalecer la formación en curaduría, museografía y en otras actividades que les permitirá a los egresados no solamente la expresión, sino también la producción y gestión del arte. Nuestra propuesta es que podamos fortalecer el trabajo museístico. En México hay muchos museos y de muy buena calidad, y queremos emprender también este proceso de nuevas generaciones de profesionales que tengan una mirada contemporánea, pero que tengan también una forma importante de resignificar y de apropiarse de lo histórico, de lo nuestro, sin entrar en procesos, incluso yo diría, colonialistas. La Escuela de Arte de Tlaxcala apuesta por ser la casa de futuros talentos y soñadores que sigan aprendiendo las reglas como profesionales y a romperlas como grandes artistas. Por lo que se está trabajando en crear una beca que permita a estas jóvenes promesas del arte generar una primera producción al finalizar la licenciatura. Noticias 22, Paola Sánchez. Ya lo anticipábamos el día de ayer, inclusive les dábamos algunas propuestas para ir armando su agenda. Comenzó el Festival de Ciencia y Arte de la UNAM, el ALEF, y esto fue lo que se vivió en la inauguración. En la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario se inauguró la 6ª edición del Festival de Ciencia y Arte, el ALEF. Este festival aborda 3 ejes: la crisis planetaria, pensarnos como planeta y acciones y medidas para regenerar nuestro entorno. Posterior a la ceremonia, el coordinador nacional de la CONABIO, José Sarucán, impartió la conferencia Cambio Ambiental Global, Retos y Posibilidades, en la que recomendó reducir el consumo de lácteos, carne, energéticos fósiles e informarse para detener el impacto del calentamiento climático y la pérdida de la biodiversidad. Cada uno de nosotros tiene el poder más grande para cambiar estas cosas, y es el poder del consumidor informado, que sabe que ciertas cosas no las va a comprar porque tiene una serie de costos ambientales, económicos, sociales inadmisibles. El primer día de actividades de este encuentro multidisciplinario finalizó con la presentación de la obra de danza Oikos. Interpretado por la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea, esta pieza reflexiona sobre el equilibrio en el ecosistema. Implica como el sistema de relaciones vitales que se dan en un entramado social, cualquiera que sea puede ser animal, puede ser vegetal, ¿no? Pero también toda la historia que está detrás para que estas relaciones sucedan de la manera en la que suceden, las pugnas, las luchas de poder, que todo eso marca un desarrollo evolutivo y lo define también. Más de 170 actividades ofrecerá el ALEF hasta el 29 de mayo. Noticias 22, Óscar Cortés. Y precisamente entre estas más de 170 actividades vale la pena destacar la que nos ofrece directamente desde Alemania la compañía Rimini Protocol, que propone jugar con el auditorio a apoderarse o a posesionarse a partir de textos de otros personajes. Aquí la información. En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario, la compañía alemana Rimini Protocol organiza una conferencia, pero a diferencia de cualquier otra reunión o coloquio, los ponentes invitados jamás se presentarán. Todo lo que se va a ver en el escenario, en realidad, son sustitutos de personas que no están. Y son gente de Portland, Ohio, son gente de Yakutia, son gente de Sudán, son gente de Grecia, pero
ellos son incorporados por participantes del público mismo. El performance Conferencia de los Ausentes se vale de distintas historias con una línea narrativa específica que poco a poco se descubrirá durante la muestra. El proyecto puede reproducirse en cualquier parte del mundo y también toma un valor ecológico, dado que los conferencistas originales no se tienen que trasladar. Nosotros venimos del teatro documental, ¿no? Siempre trabajamos a partir de una realidad y en este caso, pero no tomamos simplemente la realidad como es, la retrabajamos junto con gente que entonces somos de cierta forma los ghost writers de estas personas. Desarrollamos un mundo de imágenes, desarrollamos sonidos y luces. La Conferencia de los Ausentes se presentará mañana sábado 21 y el domingo 22 de mayo a las 6 de la tarde dentro de la programación del Festival El Aleph de la UNAM. Toda la programación está disponible para su consulta en la página y las redes sociales que aparecen en pantalla. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y ya que estamos hablando de esta convergencia entre ciencia y arte, con mucha pena anunciamos el fallecimiento de Enrique Calderón Alzati, un hombre que se dedicó precisamente a estudiar la ciencia a profundidad, las ciencias aplicadas, las ciencias mecánicas, fue precursor inclusive de las encuestas electrónicas y un hombre muy, muy comprometido con la academia. Así lo recordamos esta noche. A los 83 años de edad, murió Enrique Calderón Alzati en Jalapa, Veracruz. La educación, la ciencia y la tecnología fueron los campos a los que dedicó su labor. Físico teórico por la UNAM, continuó su formación en la Universidad de Pensilvania, obteniendo el posgrado en Ingeniería Eléctrica y Computación y un doctorado en Lingüística Computacional. Con su carrera contribuyó desde diversas instituciones como la Secretaría de Educación Pública, donde se desempeñó como director del Centro de Cómputo. En la UNAM, fue investigador del Instituto de Matemáticas Aplicadas. Creó en 1980 la Fundación Arturo Rosenbluth, la cual dirigió hasta su muerte. También dirigía el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, institución que a través de un comunicado informó del deceso de Enrique Calderón Alzati. Desde aquí un abrazo fraterno a sus familiares, a sus amigos y a tantos y tantos alumnos que inspiró a lo largo de su trayectoria. Descanse en paz, el maestro Enrique Calderón. Vamos a hacer una brevísima pausa y a propósito de inspiración, viajemos al espacio. Es posible. Ya verán, volvemos. Les platicamos que la Universidad Nacional Autónoma de México ya está preparando un ejército de especialistas para combatir las enfermedades del futuro. Investigadores de la UNAM participarán en el proyecto internacional Glacier, que tiene como propósito realizar un intercambio académico para formar cuadros de especialistas que puedan desarrollar investigaciones, así como estrategias de prevención de enfermedades infecciosas y futuras pandemias. Que va desde cuestiones biotecnológicas, desarrollo de vacunas, antimicrobianos, distintas cuestiones de ese corte como muy tal vez biomédico, hasta política pública, ¿no? Decisiones en política pública que sean más eficaces. Este programa de formación es financiado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico, con la intención de crear centros globales para la atención y prevención de desastres asociados con dos grandes ejes. Uno, atención y prevención de pandemias, y el otro, cambio climático. Por parte de la UNAM participarán especialistas en ecología, matemáticas aplicadas, ingeniería, medicina, zootecnia, ciencias genómicas, biotecnología, así como de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Mérida. La península de Yucatán se considera, junto con otros sitios tropicales, como un punto caliente, un hotspot de enfermedades zoonóticas emergentes. Entonces estamos incluyendo a Mérida y la ubicación de esta escuela como un actor relevante para este proyecto. En esta colaboración de 5 años también participan universidades de Alemania,
Cuba y Centroamérica. Noticias 22, Óscar Cortés. Pocas son las personas que pueden construir esta historia. Cuando pensamos en viajes al espacio y pensamos en mexicanos, de inmediato nos viene a la mente el nombre del doctor Neri Vela. Hoy un nuevo nombre se está por inscribir en esta historia y Karen Rivera nos lo platica en Liminal, la ciencia en movimiento. Mi querida Karen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafael. Pues sí, de verdad que es un gusto saludarlos. En 1952 fue el astronauta de origen mexicano Rodolfo Neri Vela quien hizo el primer viaje espacial como mexicano, ¿no? Luego, en 2009, fue José Hernández, un astronauta de origen mexicano, pero en realidad nació en Estados Unidos. Y ahora, este 2022, pues seremos testigos del primer viaje espacial de una mujer mexicana. Se trata de Katia Echazarreta y aquí su historia. I'm excited to tell you that right now is that moment, Katia, and you're going to be our citizen astronaut #1, and you're going to space. Katia Echazarreta asegura que el universo la ha acompañado desde que nació, no solo porque su segundo nombre es Celeste, sino porque desde los 7 años estaba convencida que conocería el cosmos. Originaria de Guadalajara, la ingeniera electrónica de 26 años que ha colaborado con la NASA es la primera mexicana en viajar al espacio. Esta misión va a ser con la empresa Blue Origin y va a ser la misión número 5 con humanos, pero número 21 total de esta empresa. El vuelo de Katia es patrocinado por Space for Humanity, el primer programa de astronautas ciudadanos del mundo que busca ayudar a expandir el acceso al universo a toda la humanidad. La nave en la que viajará se llama New Shepard y superará la velocidad del sonido. Una vez que ésta alcance su punto más alto de la trayectoria, los 6 tripulantes tendrán 10 minutos para flotar y disfrutar de la Tierra y el espacio. El motivo de esta misión es algo que se llama el Overview Effect. Y muchos astronautas cuentan que esta es una experiencia donde una persona que puede ver a nuestro planeta siente un cambio en ellos mismos. Y este cambio les da muchas ganas de regresar al planeta y cambiar las cosas. La ingeniera electrónica mexicana llegó a San Diego a los 7 años. Después de hacer una pasantía en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, desarrolló sistemas de pruebas para las computadoras de las naves espaciales. Asegura que no hay sueño que no se cumpla. Es tan importante para mí poder hacer esto, porque ahora una niña en México que le diga a su mamá, yo quiero ser ingeniera, yo quiero ir al espacio, y ahora esa mamá va a poder decirle que ya ha pasado, que ya lo han hecho y que si ella quiere, ella lo puede hacer también. Bueno, y la anécdota es bellísima porque ella comenta que cuando tenía precisamente 7 años le dijo a su mamá, ¿cuál es la profesión más difícil, mamá? Y su mamá le dijo, para ti, ser astronauta. Y ella le respondió, eso voy a hacer, mamá, y voy a ir al espacio. Y la prueba más grande es que a los 26 años será la primera mexicana que viajará, pues, por lo menos 10 minutos estará fuera de la atmósfera terrestre y podrá verla. Y la intención me parece maravillosa, Rafael, porque al final se trata de cómo es que podemos cambiar el mundo a partir de ver a la Tierra desde fuera, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y esta reflexión es muy importante en estos momentos, pensando en todo lo que aqueja a la humanidad. Y subrayarnos aleatorio, esta niña es brillante, es muy brillante, una niña tiene 26 años y está cumpliendo el sueño. ¿Cuántas personas a esa edad soñábamos alguna vez subirse a un avión, ya no digamos viajar al espacio? Ella está construyendo esta historia y seguramente será el inicio de una gran historia porque, insisto, es muy brillante, es muy talentosa y ahí se irá construyendo Y es importante lo que comentas, porque bueno, ahora sabemos que es la primera mexicana que irá al espacio, pero sin duda el trabajo de los mexicanos en todo lo que tiene que ver con los viajes espaciales es maravilloso. Katia, en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, ha desarrollado sistemas, por ejemplo, que llevan ahora los rovers como Perseverance, que está en Marte y que recolectará pruebas para estudiar más de ese planeta. Incluso desarrolló o ayudó a desarrollar sensores
para el próximo rover que la NASA enviará a Marte a recolectar estas pruebas que Perseverance va a ir dejando a lo largo de su paso por este planeta. Así que es muy importante su trabajo. Hay que estar muy pendiente de lo que nos diga después de este recorrido. Hay que cuidar el planeta para cuando estén allá, quedar bien y que vean bonito el planeta Tierra. Que por cierto, yo le dije, tenemos que platicar una vez que regreses, porque sí me tienes que decir cuál es tu impresión y cuál es quizá el principal cambio que tú harías después de ver la Tierra de esta forma. Y a propósito de cuidar la Tierra, Karen, vamos a continuar con nuestra serie de estrés hídrico. Sí. Y hoy un tema fascinante, ya lo esbozabas la semana pasada, pero ¿cómo protege el suelo o cómo limpia el suelo las aguas? Vamos a ver. Las aguas residuales contienen los contaminantes que los seres humanos utilizan en su vida cotidiana y su destino es el suelo. Es precisamente esta parte superficial del planeta la que se encarga de proteger los mantos acuíferos de donde se extrae el vital líquido para consumo diario. El suelo se convierte en el escudo de las aguas subterráneas. El suelo permite el paso del agua a través de él para que llegue a los mantos freáticos y se recarguen. Pero en este proceso el suelo protege a la calidad del agua, como reteniendo, transformando, degradando, incluso en algunos casos mineralizando los contaminantes. Componentes que provienen de los antibióticos, los herbicidas, los agroquímicos y el teflón son contaminantes que se arrojan al entorno y su concentración en el suelo aún no está normada. El suelo es un elemento natural no renovable. Se integra de materia orgánica, es decir, roca, agua, viento, materia proveniente de plantas y animales y una comunidad microbiana que funciona como filtro. Un equipo de investigadores del Instituto de Geología de la UNAM estudia la capacidad amortiguadora de contaminantes que tiene la Tierra, en específico de fármacos utilizados para la COVID-19, y toma como indicador la respiración de este sistema. Sabemos que el suelo disminuye un poco su tasa de respiración en unos momentos iniciales al estar en contacto con estos fármacos. Sin embargo, pocos días después vuelve a retomar su ritmo. Entonces, también el suelo, la comunidad microbiana del suelo está aprendiendo, o sea, puede resistir la presencia de estos fármacos. Para garantizar la calidad del agua de consumo humano, es importante contemplar el cuidado del mayor reservorio de carbono del planeta. Noticias 22, Karen Rivera. Y continuando con esta inercia de cuidar el planeta, mi querida Karen, amigos del auditorio, vamos a celebrar hoy el Día Mundial de las Abejas. En México hay más de 1,800 especies y sin ellas no existiríamos. Su diminuto tamaño contrasta con la importancia que estos pequeños seres tienen en el ciclo de vida en el planeta, y por ello se les conmemora cada 20 de mayo con el Día Mundial de las Abejas. La interacción de las abejas para la polinización de las plantas con flor alcanza alrededor de un 90% de la polinización de estas mismas. No son los únicos polinizadores, hay otros insectos que cumplen esa función, como las mariposas o los escarabajos. El destino de estos insectos se ha visto amenazado por diversos factores. Ricardo Anguiano señala algunos como los ácaros, los virus, el cambio climático, los monocultivos y los agroquímicos, circunstancias que tienen impacto diferente dependiendo de la región. En la península de Yucatán, en la comarca lagunera, en la región de Jalisco, también ha habido mucha afectación o ha llegado a observarse pérdidas importantes de colonias por acción de los agroquímicos. A veces por un mal empleo, regularmente por una falta de comunicación entre los agricultores y los apicultores. En años recientes se ha extendido la idea de que la extinción de las abejas significa la desaparición, o por lo menos una amenaza para la vida y el alimento de otras especies, incluida la humana, lo que no resulta alejado de la realidad, opinión que Ricardo Anguiano matiza. Es muy probable que aún con la pérdida, por ejemplo, de las abejas melíferas, no desaparecerían ciertos alimentos, pero su producción sí sería muy difícil de alcanzar para poder surtir o poder beneficiar a toda la población. Entonces se considera que tendrían que incrementarse alrededor de un 30 hasta un 40% las tierras de cultivo para poder subsanar lo que sería la pérdida de las abejas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Así de frágil es el equilibrio en el planeta y de importante
cuidar a estos seres que son las abejas. Sin ellas, de verdad, no habría vida. Hoy es Día Mundial de la Abeja. Karen Rivera, muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Y te pido que antes de despedirnos, tú estuviste siguiendo muy de cerca los homenajes a Elena Poniatowska por sus 90 años, estuviste compartiéndonos algunos testimonios importantes. ¿Con qué cerramos este homenaje? Cerramos este homenaje con el testimonio de Emil Bolek, un profesor de la Universidad de Arizona, quien nos habla de algo fundamental en la obra de Elena Poniatowska, el testimonio. ¿Qué papel tiene el testimonio? Aquí la respuesta. Cuando uno mira la obra de Elena Poniatowska, se da cuenta precisamente de que el testimonio puede ser también algo más auténtico, es decir, que explora la verdad, y las verdades son a veces incómodas. De ahí parte su lado más creativo, ese concepto, ¿no?, del periodismo más literario, más como elaborado, no presentado simplemente como una noticia seca, sino que busca, digamos, darle más jugo, ¿no?, darle más profundidad. A mí me encanta ese querido Diego te abrazaquiela. ¿Ya? Es decir, una obra maravillosa que parte de una carta de la amante de Diego Rivera, y de ahí Elena reconstruye toda una relación entre ellos en cartas. Saca, ¿no?, esas obras de ese molde simplemente documental y le da una dimensión realmente universal. Lo que yo, digamos, aprecio en Elena Poniatowska es que no nos viene con ideologías, no nos da alegorías, no nos simplemente presenta como un ejemplo alegórico que debería impactarnos de cierta manera, sino que es una presentación siempre más espontánea, más como guiada por intereses humanos más que ideológicos. Elena Poniatowska, un personaje poliédrico, y no se les olvide, si no vieron el homenaje, mañana a las 2 de la tarde aquí en Canal 22, Helenísima desde el Palacio de Bellas Artes. Y como todos los días a las 9 de la noche tenemos Debate 22. Hoy Álvaro Cuevas celebra los 20 años de la dichosa palabra con Laura García y Eduardo Casar. No se pierdan esta entrevista, terminando Noticias 22. Una pausa, ya volvemos. ¿Saben ustedes qué tiene que ver la abstracción numérica y las letras de Virginia Woolf? Los invito a descubrirlo. A partir de la lectura de la publicación Una habitación propia de Virginia Woolf, la artista y curadora Cristina Bejar hizo una serie numérica a partir de la palabra pero, e invitó a creadores de diversas disciplinas a producir una pieza utilizando estos símbolos. Esa convocatoria dio como resultado la exposición Documenta M. Para mí los números, más que entidades abstractas, nos pueden dar, tienen la facultad de describir procesos más profundos. Son 99 piezas de artistas nacionales e internacionales, de diversas disciplinas y edades que abordan temas tan distintos como la violencia, el paisaje, la migración, el feminismo y la ciencia. Documenta M pretende salirse de los centros y crear a partir de algo tan abstracto como son los números, pero sin perder de fondo el texto de Woolf, ¿no? Documentar el lugar donde estaban nuestras madres. Además, los artistas colaboraron con la escritura de una carta para producir una pieza colectiva que narra la situación en la que viven sus madres, para poder compararla con el ensayo de la escritora británica que fue publicada casi un siglo atrás. A mí me interesaba mucho saber dónde se encontraban nuestras madres, ¿no? Para que nosotros pudiéramos llegar a ser lo que somos.
Esta muestra multidisciplinaria permanecerá hasta el 31 de mayo en el Centro Cultural Futurama. Para Noticias 22, Óscar Cortés. Y a propósito de fusiones extravagantes, les platicamos ahora la que tiene el rock con la lírica de Pessoa o de Neruda. La Escuela de Música del Rock a la Palabra recibió la certificación oficial en la carrera técnico profesional en música de rock con dominio en guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, piano y voz, por parte de la Dirección General de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Esto quiere decir que se aprobaron sus planes de estudios. Bueno, lo que significa es que el trabajo que hicimos durante muchos años es no solamente reconocido, sino visto, escuchado, ¿entiendes? O sea, todo eso querría decir, no solamente desde el punto de vista de un sello, de una firma, de un dictamen, sino que nos voltearon a ver. Esta institución tiene 16 años de labor y está a cargo del Centro Cultural Olin Yolistli de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Tiene como objetivo ser una opción educativa de excelencia de carácter público para los jóvenes interesados en la formación musical y artística. Sus pilares son la composición y la ejecución a través de la libertad de cátedra. En la escuela leen, ¿no? En mi clase, por ejemplo, se puede leer a Pessoa, o se puede leer a Rulfo, o se puede leer a Garibay, o se puede leer a Neruda, o se puede leer a Huidobro, ¿no? Y digo se puede, se lee, pero hemos logrado sobre todo que los músicos toquen muy bien, los egresados de nuestra escuela son muy buenos. Noticias 22, Karen Rivera. Y los invitamos a que le echen un ojo a la retrospectiva de Mauricio Siller Obregón antes de que se la lleve a Europa. Con una paleta colorida que homenajea a la cultura mexicana y una profusión de elementos compositivos en el lienzo, Mauricio Siller Obregón reúne más de un centenar de obras en su exposición retrospectiva 2022. Estos cuadros son de firma circular porque ya no hay un abajo y un arriba determinados, sino que ya, al igual que en las estaciones espaciales, las formas flotan en el espacio, pero ya no poniendo la firma como usualmente se firma en la parte de abajo o en la parte de arriba, pero eso mismo determina que esa es la manera en que se debe de ver el cuadro. El artista nos lleva así por un recorrido a través de sus diversas etapas creativas como neomanierismo, estilo caricatura, paisaje mexicano, naif fantástico o neomexicanismo. Nuestro colorido era desde siempre, ha sido con una intensidad en los colores. No nos pasa como en Europa, que hubo toda esta época de oscurantismo, luego de claroscuros, etcétera. Aquí nuestro colorido siempre fue muy auténtico, sacado de los minerales, de las plantas. La retrospectiva 2022 se exhibe en la Galería de Plaza Céntrica, donde el pintor se instaló para trabajar, acercando su proceso creativo al público. Próximamente tendrá 2 exposiciones en Europa. 2 exposiciones comienzan los días 22. Una en agosto, la de Basilea, Suiza, donde mando 4 cuadros de gran formato. Y la segunda exposición que tengo en Europa este año es en Barcelona, España, también, pero este es el 22 de octubre, ahí es una exposición individual. Noticias 22, Víctor Gaspar. Dicen que las trompetas sonarán para entrar al cielo. No nos esperemos, mejor disfrutémoslos aquí en la tierra y no averigüemos qué sucede después al regresar en Mirando Músicas. Vámonos poniendo musicales. Juana Cincielo llega al Palacio de Bellas Artes. Yo soy un compositor que ama las voces y las trato muy bien, aunque parezca que no. Y yo
primero estudio mucho la voz de quien lo va a cantar. O sea, el cantante que vaya a cantar una ópera mía, yo me lo estudio. Y veo cuáles son sus cosas positivas y voy al límite. No nací para el odio, nací para el amor. De esta manera comienza Juana sin cielo, ópera de Alberto de Mestres, que será presentada aquí en el Palacio de Bellas Artes. A mí me llama la atención lo poderosa que era y lo poco que ejerció su poder, lo sabia que era, hablaba latín y francés fluidos y me leía de todo. Esto la llevó a leer libros prohibidos y también es verdad que ella más bien renegaba de la religión católica, pero yo creo, y además es que hay estudios que lo corroboran, que loca no estaba. Entonces, a mí esa teoría me gusta mucho. Tú fíjate, una cosa que todavía hoy en día pasa, ¿no? Todavía hoy en día cuando una mujer tiene carácter o tiene tal, ¿qué se le dice? Está loca. ¿Qué dices? Quizás no. Juana I de Castilla es interpretado por María Catzaraba. Ella permaneció más de 4 décadas encerrada, primero por su padre, después por su esposo, después por su hijo y por último por el cardenal. Juana I de Castilla, su único pecado fue haber nacido mujer. Yo creo que vamos a encontrar una Juana muy humana, que es como yo creo que es. O sea, tú piensas que la primera frase de la ópera nos dice ya todo. O sea, podría acabar ahí la ópera, en el sentido de que dice, yo no nací para el odio, nací para el amor. Y toda la ópera nos está remitiendo a esto, aunque esto no se vuelve a decir. Y yo creo que María tiene una cosa muy positiva, y es que su voz en realidad son muchas voces, y tanto puede ir al agudo, más agudo, como puede ir al grave, como el nido de la corneja, que de ahí saca una cosa que dices, ¿de dónde lo saca esto, no? Juana sin cielo de Alberto de Mestres tendrá una muy breve temporada aquí en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Y ya que hablamos de ópera y de presencia de mexicanos en la misma, no se pierdan la transmisión del Met de Nueva York mañana al mediodía en el Auditorio Nacional con esta Lucia di Lammermoor. Ahí estamos viendo a Javier Camarena, que es el protagonista de esta ópera, que en esta ocasión dirige Simon Stone en lo que respecta a las cuestiones escénicas, Ricardo Frizza en la dirección musical, y acompaña a la soprano en el papel de Lucia, Nadine Sierra, el gran tenor Javier Camarena. Mañana al mediodía lo pueden ver en el Auditorio Nacional o en algunas salas comerciales donde se estará transmitiendo precisamente esta presentación en vivo y en directo, en alta definición, una ópera fascinante de Gaetano Donizetti. Compuso 70, esta es la 26 por ahí, y es la cereza del pastel de su composición operística. Y ahora nos vamos a, si no pudieron ver el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional la semana pasada, tienen una oportunidad ahora en línea, descúbranlo. Hola, soy Julio Briceño. Tengo el gusto de actuar en esta semana como director invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Estamos realizando un par de conciertos con las secciones de metales y percusiones de la orquesta. Ha sido un programa realmente muy interesante. Es una muestra que presenta
básicamente 3 tipos de música: música festiva, música ceremonial y música religiosa, presentada por los instrumentos de metal. Comenzamos el programa con una pieza realmente brillante, La Marcha del Conde de Oxford, música ceremonial. El arreglo está realizado por un gran músico inglés, Elgar Howard, en donde pone de manifiesto las virtudes, el color, la brillantez de los instrumentos de metal como sección. Presentamos un arreglo que yo realicé especialmente para esta semana, una pieza que tiene por título Nimrod, que para muchos pues es exactamente eso, parte de los enigmas, de los subtítulos que tiene esta gran obra, las variaciones de Enigma, y ofreciendo un material que pudiera servir para la expresión musical más emocional, más íntima y más intensa, y me parece que lo han asimilado todos muy bien. Creo que ha sido un momento realmente muy emotivo con esta pieza maravillosa, con una música que uno siente que desde el principio hasta el fin no deja a uno de estar sintiendo emociones muy, muy amplias. Finalmente terminamos con 2 de los movimientos posiblemente más brillantes, más conocidos del repertorio orquestal, Baba Yaga y La Gran Puerta de Kiev. Todos conocemos la versión orquestada por Maurice Ravel, que es la que pues llena las salas de concierto, las orquestas lo conocen. Y la versión que presentamos nosotros es un gran trabajo de orquestación para instrumentos de metal y percusión por el gran maestro inglés Elgar Howard, el mismo del arreglo de la primera pieza, de manera que cerramos con material realizado por Howard. Un gran trabajo, una obra maestra de orquestación con 6 trompetas en el escenario, 4 cornos, 2 tubas y barítono, 4 trombones y toda una sección de percusiones, en donde realmente, pues, aunque uno conozca a profundidad la versión de Maurice Ravel, escuchar esta versión uno dice, caramba, qué sonido pueden realizar una sección de metales de ese tamaño con percusiones para llenar de maravilla una sala de conciertos como esta fantástica sala de conciertos del Palacio de Bellas Artes. Quiero hacerles una invitación a todos ustedes que nos están mirando a que puedan apreciar este concierto en línea, en las redes sociales y en las plataformas que tiene tanto la Orquesta Sinfónica Nacional de México como el Instituto Nacional de Bellas Artes. Muchas gracias. El momento más esperado de la semana, les podría decir que se van a quedar sin aliento, pero será todo lo contrario, mirando músicas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mirando Música. Les presento de entrada a mi invitado, Rafael Ancheta. Rafa, colega, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias. Su oficio es lo que traigo yo en la corbata y ahora lo va a explicar un poco más. Su ciudad de origen. San Salvador, El Salvador. ¿Sus estudios de trompeta básicos los hizo allá? El bachillerato lo hice allá en El Salvador. Se llama igual que aquí, Centro Nacional de las Artes. Muy bien. ¿Estudios superiores en otros sitios? Aquí en la UNAM, licenciatura, maestría. Ahora, el tránsito, ¿cómo vino usted a dar acá? Eso fue muy especial porque yo vine en unas vacaciones y en El Salvador no hay oferta para seguir estudiando una licenciatura, un posgrado. Entonces hay que emigrar. Yo estudiaba ingeniería eléctrica allá en El Salvador y tocaba en la Sinfónica Nacional de El Salvador, pero quería seguir en la música. Entonces en unas vacaciones vine a México y ahí me descubrí todo y ahí fue el trampolín para... Y ya se quedó. Y ya me quedé. O sea, literalmente Rafael Ancheta aquí presente es el músico que llegó para quedarse. Hoy en día, ¿su trabajo principal es? Mi trabajo principal es trompeta principal de la Filarmónica de la UNAM. Y cuando hay invitaciones, etcétera, ¿con qué otras orquestas se presentan? Sinfónica de Minería, Camerata Metropolitana. Tengo un quinteto de bronces, OFUBRAS se llama, y estamos bastante activos. ¿Es básicamente la sección de metales de la FUNAM? Sí, correcto. Muy bien. Me hablaba usted de su maestría que le hizo aquí. Sí, corríjame si me equivoco. ¿Este es el producto de su maestría? Es correcto. Se los muestro aquí, pero no se preocupen porque en cabina van a subir esta imagen ahí. Esto es algo muy interesante porque antes una maestría era o un documento, que a veces lo hay, o un examen, pero hoy un músico, en el caso
actual Rafael Ancheta, se recibe con un disco. ¿Este disco qué contiene? Muy brevemente. Son 5 piezas, una con orquesta de cámara, trompeta solista, orquesta de cámara, un trío, trombón, trompeta y piano, un dúo, que es una sonata, trompeta y piano, y un quinteto de metales. Bien, entonces qué interesante que hoy se pueda recibir un músico o tenga la opción de recibirse con un disco, haciendo un disco. Ahora, este disco no circula comercialmente por razones evidentes. ¿Hay planes o tendría usted, colega, el deseo, la oportunidad de que esto se pudiera difundir más o se queda como un producto académico? Mucha gente me ha recomendado que lo suba a Spotify, no sé, varias plataformas, ¿no? Pero todavía estoy como... Y también tengo que saber exactamente si a la UNAM eso no le interfiere, porque ha sido un trabajo académico. Perfecto. A propósito del repertorio de este disco que nos acaba de escribir Rafael, una de las piezas que hay para trompeta sola tiene una relevancia particular. Es una obra que compuso para trompeta sola Mario Lavista, el gran compositor mexicano que murió en noviembre del año pasado. Y relativamente poco tiempo antes, Mario Lavista había compuesto un duelo para trompeta sola, cuya dedicatoria espiritual es para su amigo y alumno Armando Luna Ponce, pero la dedicatoria de instrumentista es para Rafael Ancheta, aquí presente, quien trabajó con Mario Lavista las cuestiones técnicas y expresivas y posibilidades de las sordinas y colores, etc. Y hace poco me comentaba Rafa que tiene en su poder el manuscrito. ¿Sí? No sé si ya apareció o no, pero la portada de la partitura la tenemos por aquí para que ustedes la vean. Duelo para trompeta sola. Es un lujo, un privilegio tener una obra dedicada por Mario Lavista. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Una bendición, además. Sí. Ahora, si ustedes creen que yo me permito quizá la falta de respeto, no sé cómo llamarle, de decirle colega, ustedes se preguntan si este tipo que se cree, si suponen que le digo colega porque quiero o supongo o alucino que toco la trompeta como él, es totalmente falso. Somos colegas de otra cosa más importante. Muéstreles lo que trae, porque él tiene una afiliación bastante respetable en cierto deporte. Puma por todos lados. Ahí está. De eso somos colegas y la anécdota es interesante. Me voy a permitir brevísimamente contarla. Aniversario número 75 de la UFUNAM. Yo era colaborador de la orquesta y la rectoría prestó la cancha grande de CEU para un partido conmemorativo. Se corrió el rumor de que yo era un crack. Me invitó la orquesta a jugar y ahí nos conocimos. Jugué con el equipo de la orquesta y ahí nos conocimos Rafa y yo, y desde entonces somos bastante cercanos. Ahora, ese partido tiene como resultado una anécdota típica de malas noticias y buenas noticias. Yo le doy las malas. Nos ganaron los técnicos de la sala 7-2. Nunca me olvidaré del marcador. ¿Cuál es la buena noticia? Aquí el crack goleador echó un tremendo golazo. Y el otro lo metió él. Y el otro lo metió él. O sea, ¿quiénes de los que están aquí en el estudio o en la cabina o de los que nos están viendo allá afuera pueden decir yo anoté en CEU? En el Estadio Olímpico. En el Estadio Olímpico. Rafael Ancheta lo puede decir y también yo. Muy brevemente, Rafael, ¿qué hay en los planes futuros, además de la chamba cotidiana? ¿Hay algún recital, alguna maestría, estudios superiores, algún proyecto particular además de la chamba cotidiana en las orquestas? Sí, por el momento estoy de lleno con la orquesta y las demás invitaciones que tengo, que son varias. Acabo de regresar de El Salvador, tocamos la historia del soldado allá, con 2 actores, 2 bailarines y narrador, muy bonita presentación. Y tenemos una grabación próxima con el Quinteto de Metales, de un compositor que se va a graduar de la Facultad de Música, y conciertos en puerta. Yo les ofrezco, si algún día este disco aparece de manera que se pueda obtener aquí en Noticias 22, en Mirando Músicas, se los vamos a informar. Es un disco con un repertorio totalmente mexicano y muy, muy interesante. Rapidísimamente, un anuncio de cartelera. Este miércoles 25 a las 8 de la noche con nuestros vecinos en el Blas Galindo va a haber una función de ese gran proyecto que es ópera y cine mudo. Sí, ya lo tuvimos aquí una vez al instigador de este proyecto. Van a poner en escena El Divino Narciso. Cine mudo allá,
y ópera. Acá no se lo pierdan, el miércoles a las 8 de la noche. Gracias mil por estar con nosotros, colega. Muchísimas gracias. Gracias por venir acá y nos vamos a despedir como siempre con música. Hablamos de la obra de Mario Lavista. Ahora para la despedida, Rafael Ancheta, trompetista, interpreta un fragmento del Duelo para trompeta sola de Mario Lavista. Dedicatoria espiritual a Armando Luna Ponce, dedicatoria al instrumentista aquí presente. Gracias por haber estado hoy con nosotros en Mirando Músicas. Los espero el viernes. Gracias de nuevo. A usted, muy amable. Thank you.